Hola, mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Vamos a continuar con la segunda parte del vestido. ¿Os acordáis que lo dejamos aquí en el primer motivo que va en el centro? Y que os comenté que a partir del segundo motivo era cuando íbamos a empezar a menguar en la parte de las cizas. Vale, pues esta primera vuelta que hacemos de motivo, que sería la de los 5 puntos altos, la haremos como nos pertenece y no haremos el menguado hasta la siguiente vuelta. Hasta la segunda vuelta del motivo, ¿vale? Entonces empezamos esta vuelta como empezaríamos. Lo que nos pertenece ahora es hacer la flor. Entonces aquí, en este primer punto, bueno, otra cosa que yo he hecho ha sido ya dejar marcados los dos lados donde vamos a empezar a hacer los menguados de la ciza. Tenéis que tener la misma cantidad de puntos desde el dibujo hacia un lado y desde el otro extremo del dibujo hacia el otro. Y que en la parte de atrás nos sigan quedando 10 dibujos, ¿vale? Lo que ya hablamos al principio, que había que dividir el delantero de la espalda. Bueno, pues yo ya lo tengo marcado. Y ahora empiezo a trabajar la vuelta que me toca hacer, que es, aquí es el punto bajo. A ver si me deja el marcador. Y es la vuelta de las flores. Entonces simplemente una cadena y ya me voy directamente aquí al segundo punto alto y ya empiezo a hacer la flor. Al punto alto del centro. Saco 3 y hago una cadena. Y hago los 3 grupos de 3 sacadas. Hago una cadena y hago el punto bajo. Hago una cadena y hago la flor. Voy a seguir así hasta llegar aquí al dibujo y vemos cómo hacerlo. Aquí ya en el dibujo central hacemos los 3 puntos altos, uno en cada uno de los que te encuentras, y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas y nos metemos aquí, empezamos a repetir el dibujo, que son 5 puntos altos dentro del huequecito este. Y 5. De nuevo 4 cadenas y un punto alto en cada punto. Una cadena y seguimos con el patrón. Una cadena y hacemos aquí la flor. Una cadena y el punto bajo. Pues ya es terminar de dar la vuelta otra vez de nuevo a todo el vestido hasta llegar aquí al inicio. Ya hemos dado la vuelta entera, he unido aquí con el punto deslizado. Vale, pues vamos a empezar ya con las disminuciones. Vamos a empezar con la disminución de este lado, del lado del inicio, y en vez de hacer aquí, que nos pertenece, porque estamos en la vuelta ahora de los 3 puntos altos, ahora nos pertenecería empezar aquí con 2 puntos altos y el tercero hacerlo al final de la vuelta. Pues ese ya directamente no lo vamos a trabajar así. Vamos a hacer 3 cadenas
y nos vamos al punto bajo que tendríamos que hacer aquí, que era el segundo paso, ¿vale? Y ya lo hemos convertido en el primer paso. Cogemos el marcador y lo vamos a pasar de aquí, que era el inicio de la vuelta, a que a partir de ahora es aquí donde empieza la vuelta, o mejor dicho, donde termina cuando volvamos. Porque a partir de ahora ya no trabajamos el cuerpo entero, solo vamos a trabajar el delantero. Ahora continuamos con el patrón tal como se nos va presentando, que eran 2 cadenas y aquí en el punto bajo 3 puntos altos. Dos cadenas, punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Seguimos así hasta el centro. Cuando nos encontremos el motivo del centro, pues seguimos trabajándolo. Hemos llegado al centro. Hacemos nuestros 3 puntos altos. He terminado con los 3 puntos altos y las 2 cadenas. Y hago un punto alto en cada punto que me encuentro. Y hacemos la segunda vuelta del dibujo central, que sería los 6 puntos altos. Habíamos hecho antes 4 cadenas y ahora vamos a hacer 3. Nos encontramos el motivo más cerquita y ya no hace falta hacer tantas cadenas. Aquí hacemos un punto alto, en el siguiente un punto alto, vale, en el primero un punto alto, en el segundo un punto alto y en el tercero hacíamos 2 puntos en el mismo sitio. Siguiente un punto alto y siguiente un punto alto. Ya tenemos los 6 puntos altos y hacemos de nuevo 3 cadenas y repetimos los 3 puntos altos que nos encontramos. 1, 2 y 3. Seguimos con el patrón. 2 cadenas, punto bajo, perdón, me acabo de comer que tenemos aquí los 3 puntos altos. En el punto bajo, 1, 2 y 3. 2 cadenas, ahora sí, punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Seguimos así hasta llegar al marcador del otro extremo de la ciza. Hasta aquí. Pero no llegaremos hasta aquí. Nos quedaremos aquí como hemos hecho al inicio. Que empezábamos en el punto bajo y hacíamos 3 cadenas para desplazarnos al punto del centro y hacer el punto bajo. En este caso directamente nos vamos a quedar ahí. Continúo para que veáis lo que os estoy explicando. Como ya me queda poco. ¿Veis? Aquí ya me toca hacer punto bajo y me tocaría hacer 2 cadenas y 3 puntos altos aquí, que no los vamos a hacer, igual que no lo hemos hecho en el inicio. Bueno, pues ya hasta ahí lo que tenemos que hacer es darle la vuelta.
no vamos a seguir trabajando esto. La espalda la trabajamos independiente después, cuando hayamos acabado con el delantero. Hemos hecho un menguado. Ahora tocaría ya hacer aquí el punto bajo y aquí la flor. Pues vamos a hacer 3 cadenas y nos vamos aquí dejamos por hacer nos vamos directamente aquí. Empezamos a hacer la flor. Una cadena, punto bajo, una cadena, la flor, y así hasta llegar al centro y hacemos el motivo del centro. Ya estamos de nuevo en el motivo del centro. He hecho una cadena y ahora los 3 puntos altos. Una, dos, tres. 3 cadenas y hacemos uno sin terminar, otro sin terminar y otro sin terminar. Tenemos 3 puntos altos que los terminamos a la vez. Una y 2 cadenas y con los otros 3 hacemos lo mismo. 1, 2 y 3. Y cerramos. Y este ya es el último motivo de la vuelta del centro, ¿veis? Hemos hecho uno aquí y acabamos de terminar otro. Así que siempre que lleguemos al centro haremos los 3 puntos que nos encontramos, las cadenas que nos pertenecen, que serían 4, 3 y 3, y 5 puntos altos, 6 puntos altos, y luego en grupos de 3, 2 cadenas y de 3, y continuamos con 1, 2 y 3 hasta llegar a los 3 puntos altos. Así que esta parte no la vuelvo a explicar, ya veis cómo tenemos que seguir haciéndolas cada vez que lleguemos al centro. Hacemos una cadena y continuamos con el patrón. Una cadena, punto bajo, una cadena. Ahora os veo al final. Hemos llegado donde habíamos puesto el marcador. ¿Veis? Aquí hacemos un punto bajo. Giramos. De nuevo. Ya hemos hecho 2 vueltas de disminuciones. Uno por el derecho y otro por el revés. Mirad. Aquí, este marcador del otro extremo no se me ha olvidado de cambiarlo, pero lo voy a cambiar ahora mismo, porque habíamos acabado en este de arriba, ¿veis? Así sabremos hasta dónde podemos llegar. Que en realidad nos vamos a quedar aquí arriba, porque nos tendremos que dejar uno por hacer. Aquí arriba. Siempre pensad que si ya habéis hecho 3 cadenas aquí, pues en mitad de la flor es donde vamos a acabar la siguiente que vuelva. Aquí ya hemos hecho esta disminución. ¿Veis? Y en este lado hemos hecho otra disminución aquí con las 3 cadenas. Vamos a hacer la siguiente.
me voy a desplazar aquí con 3 cadenas siempre, me voy al centro, hago un punto bajo, me he vuelto a desplazar, pues cambiamos de posición en el marcador. Es mejor ir haciéndolo así y no nos liamos, pero igualmente es visible por las 3 cadenas que tenemos aquí, ¿vale? Pues ya hemos menguado de nuevo y seguimos con el patrón. 2 cadenas y los 3 puntos altos en el punto bajo. Dos cadenas y el punto bajo, 2 cadenas y los 3 puntos altos. Y cada vez nos encontraremos el centro antes. ¿Veis? Ya estoy en el centro. Repito, el patrón del centro. 3 puntos altos. Pero antes de que se me haga el nudo, vamos a empezar el patrón desde los 5 puntos altos. Luego los 6 y los grupitos de 2. Empezábamos con 4 cadenas y los 5 dentro del huequecillo. Un, dos, tres, 4. Sigo por los 3 puntos altos que me encuentro. Y ya, sigo con el patrón. 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y el último grupo de 3 puntos altos. Dos cadenas y donde tenemos el marcador, lo voy a quitar. ¿Veis? Aquí teníamos las cadenas, así que ya no podríamos continuar hacia allá. Aquí ya acabamos. Hemos terminado la tercera vuelta de disminuciones. Damos la vuelta a la labor. Hacemos 1, 2 y 3. Y empezamos con la flor. Una cadena, punto bajo.
Y voy a poner el marcador aquí en medio de la flor, que es donde terminaré la vuelta cuando venga en la siguiente vuelta hacia acá. Y esto ya lo seguimos repitiendo hasta que nos quedemos sin motivo, nos quedemos ya solo trabajando el centro. Una cadena. Os voy a dejar haciendo alguna disminución más, porque es repetir, no hay que hacer nada más. Y cuando ya me quede poco y esté casi ya con el dibujo central, os enseño cómo voy. ¿Veis? Aquí ya tendré que hacer flor, punto bajo y el dibujo del centro. Con la segunda vuelta, que es la de 6 puntos. Continúo el patrón y termino en el marcador. ¿Vale? Luego doy la vuelta y volvemos a repetir y repetir. Os enseño por dónde voy yo ya. Mirad, ya voy bastante avanzada, ya he hecho unos cuantos menguados. ¿Veis? Y dibujo, empezamos a hacer los menguados aquí en la segunda vuelta, pues hemos hecho además un 2,5 del anterior, o sea, 3 dibujos. Nos ha dado tiempo a hacer. Ya estoy menguando, que me falta muy poquito para llegar al centro. Así que voy a continuar un poco por aquí para recordaros cómo es. Pero veis que es fácil, se empieza con 3 cadenas. O sea, voy a deshacer aquí para explicaros lo que acabo de decir de las 3 cadenas. En la vuelta anterior me he quedado aquí abajo. Cuando he acabado la vuelta anterior, en el centro de la flor he hecho el punto bajo. He girado para hacer la siguiente vuelta y siempre se empieza con 3 cadenas y me meto aquí en medio y hago el punto bajo. Porque de esta manera hemos menguado ya un dibujito, uno de los motivos. A partir de ahí seguimos con el patrón, que esta vuelta es la de los 3 puntos altos y el punto bajo. Los 3 puntos altos, las 2 cadenas y el punto bajo en medio de la flor. 2 cadenas y ya me encuentro con el centro. Así que ya lo que hago es seguir con el motivo del centro. Aquí voy por la última parte del motivo, que son los 3 puntos altos cerrados juntos. Los dejamos ahí a medio terminar y los cerramos juntos. 2 cadenas. Y con los otros 3 hacemos lo mismo. Y 3 cadenas y los 3 puntos altos. Habríamos acabado otro motivo, ya tendríamos un 2, 3, 4 y 5. A esta altura tenemos ya 5 motivos hechos. Sigo con el patrón. 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Dos cadenas, punto bajo. Y ahí ya me quedo, porque aquí ya había subido. Y ya, si os fijáis, os queda
un lado igual que el otro. Voy a poner aquí el marcador. Pero para saber que vais bien y que estáis parando en el sitio correcto, miráis cómo habéis empezado. Y aquí me ha entrado un punto bajo, un grupo de 3 y un punto bajo. Motivo central, un punto bajo, motivo de 3 y un punto bajo. Y comprobando eso que os vaya quedando de un lado igual que del otro. Vamos a ver la siguiente vuelta. Subimos siempre al empezar con 3 cadenas. Y aquí me toca el motivo de la flor. Una cadena, punto bajo, una cadena y ya estoy en el centro. Como habíamos terminado el motivo, tenemos que empezarlo de nuevo. El primer motivo son 4 cadenas y 5 puntos altos. Cuatro cadenas. Los 3 puntos altos. Seguimos con el motivo. Es una cadena. El punto bajo. Una cadena. Los tres pétalos de la flor. Dos. Y 3. Y aquí el punto bajo. Giramos. Y empezamos otra vuelta igual que empezamos todas. 3 cadenas. Aquí en medio. Punto bajo. El patrón que sería 2 cadenas. 1, 2 y 3. 2 cadenas y ya estoy en el centro. Hacemos el dibujo del centro. Aquí toca la segunda parte del motivo central y serían 1, 2, 3. Y tenemos que hacer 6 puntos altos. Sería el primero, el segundo, el tercero y el cuarto van en el centro. En el mismo sitio hacemos 2 y los otros 2 a continuación. 2 cadenas, los 3 puntos.
2 cadenas y 3 puntos altos en el punto bajo. Dos cadenas y punto bajo aquí, y ahí ya acabamos esa vuelta. Giramos. Este marcador no lo he ido moviendo, pero ahora mismo lo voy a mover. Empezamos la siguiente vuelta. 1, 2 y 3. ¿Qué nos toca hacer en el patrón? Los 3 puntos altos estos que tenemos juntitos, en el del centro hacemos la flor. Una cadena, estamos en el centro. Ya nos queda muy poquito para terminar la parte frontal del vestido. 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer el último dibujo del motivo central, que son 3 puntos altos sin terminar y terminamos los 3 juntos. Hacemos 2 cadenas y con los otros 3 hacemos lo mismo. Tres cadenas, los 3 puntos altos, una cadena y hacemos la flor. Una cadena y aquí hacemos el punto bajo. Voy a hacer una cadena más para que no me quede ahí tan justito, tan apretado el cuello. Vale, giramos. Pues si queremos ya incluso podemos dejarlo aquí, porque hacer otra vuelta sería empezar otro motivo. Voy a mirar cómo tengo el vestido, el que ya tengo hecho, y os digo. Al final tenemos que hacer un motivo más. Un motivo central más, quiero decir. Así que a ver cómo se nos va presentando, vamos haciendo. Tres cadenas y aquí el punto abajo. Ya hemos hecho otra disminución. Voy a mover ahora mismo aquí el marcador. Pues aquí haríamos 2 cadenas y ya directamente al centro. Dos, 3 y 4, porque estamos empezando el motivo del centro. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y 4.
y 3, 1, 2, y aquí en el centro el punto bajo. Aquí ya giro y ya no hay más disminuciones que hacer. Nos hemos quedado ya sin diseño para seguir menguando. Aquí hemos hecho ya el último. Quito los marcadores ya. Y lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando todos los puntos que nos encontramos para tener un último grupito de 3 vueltas del diseño del centro. Hemos hecho una primera, nos faltarían 2 más. 1, 2 y 3, y aquí hago los 3 puntos. Y tengo que hacer 1, 2. En el del medio hacemos 2 en el mismo sitio, en el del centro, y estaba tardando en hacer un nudo. Llevo 1, 2, 3 y 4, y los otros 2. Ya tengo los 6 y sigo con el patrón. Uno, voy a hacer 2 y aquí un punto bajo para que me quede la misma altura que aquí con las 3 cadenas. Hacemos las 2 cadenas más el punto bajo, serían como 3 cadenas. Vamos a girar y a terminar ya la última vuelta. Ahora sí sería ya la última. 1, 2, 3 cadenas. Subimos el primer punto, el segundo, el tercero. 3 cadenas. Los 3 puntos altos cerrados juntos. Una, 2. Y aquí el punto bajo. Ya hemos terminado, así que acabamos de finalizar el dibujo central. Vamos a hacer ahí una cadena. Voy a cortarlo, el hilo ya. Y así finalizamos la parte de delante del vestido. Este es el frontal. ¿Veis? Queda perfecto. Os tiene que quedar igual un lado que el otro. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dibujos centrales en total. El siguiente paso es hacer la parte de la espalda. Tendríamos que, en el mismo punto donde
Iniciamos el delantero, de ahí hacia acá empezaremos a hacer exactamente igual que hemos hecho aquí. Menguamos. Os enseño un par de vueltas y os dejo ya porque es fácil, es repetirlo. Lo que sí es verdad que os comenté que íbamos a partir, así que buscamos el centro. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 ahora mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 dibujos. ¿Vale? Ese sería la espalda. Tenemos que tener 10 florecitas. 2, 3, 4 y 5. Y aquí 1, 2, 3, 4 y 5. El centro está aquí. Lo vamos a marcar ahí. Y vamos a empezar a trabajar de aquí hasta aquí. Cuando lleguemos a este extremo nos volvemos. Y luego tendremos que trabajar de aquí hasta aquí y cuando lleguemos a este extremo nos volvemos. Siempre haciendo las disminuciones solo en la parte de la cisa. Aquí lo vamos a trabajar en recto.